9:55 de la mañana. Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Hoy es martes 27 de agosto del 2013 y saludamos, como hacemos todos los días, a quienes nos ven a través de nuestra señal de Covisa Internacional, quienes nos escuchan por Radio Centro, es 97.7 FM en Guayaquil, ese dial. Y además recuerde que puede seguirnos en directo a través de nuestra página web www.ecuavisa.com, ahí la tiene en nuestras pantallas. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo te va? Muy bien, Steffi, buenos días. Buenos días con todos. Hoy son nuestras invitadas, María Paula Romo, Paola Pavón y Elsie Monge. Con María Paula Romo, ex asambleísta constituyente de Alianza País. Ruptura no cree en una explotación petrolera amigable con el ambiente. El Yasuní o seguir en la pobreza es una falsa disyuntiva. Vamos a examinar la posición de Ruptura sobre la decisión del presidente Correa de finalizar el plan A de no penetrar el Yasuní. Paola Pavón, asambleísta de Alianza País, también estará en nuestros estudios para hablar sobre la responsabilidad histórica de la Asamblea Nacional de autorizar la explotación petrolera en Ixpingo, el corazón del Parque Nacional Yasuní. Lo vamos a examinar. Y Elsie Monge, directora ejecutiva de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos. La explotación petrolera y maderera que ya se desarrolla en el Yasuní y la política de Estado sobre la protección de los pueblos no contactados en la zona intangible. Lo conversaremos. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. El presidente de la República, en su solicitud a la Asamblea para que se autorice la explotación del ITT, anexa los informes de los Ministerios de Ambiente, de Justicia, de Recursos Naturales no Renovables y Coordinador de la Política Económica que fundamentan la explotación petrolera en el Yasuní. La Asamblea debe tramitar el pedido como si se tratara de un proyecto de ley. Este martes, el Consejo de Administración de la Legislatura CAL empezará a dar trámite al pedido que el viernes remitió el presidente Correa para que la Asamblea declare de interés nacional la explotación del ITT dentro del Parque Nacional Yasuní. El pedido del presidente justifica las razones económicas, políticas, ambientales y de impacto social. La presidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira, anticipó el tratamiento del pedido, fustigando la falta de apoyo para mantener el crudo bajo tierra. No pueden venirnos a decir ahora que somos nosotros los no ecologistas y otros partidocráticos ahí decir que son los ecologistas. ¿Cuándo un banquero se ha preocupado en cuidar un árbol? ¿Cuándo un banquero puso por lo menos una cantidad de recursos al Yasuní ITT? El Ministerio de Justicia, en su informe, concluye que los pueblos no contactados no se verán afectados. Además, que las inspecciones in situ determinan que los Tagaeri y Taromenani no viven en la zona a explotar, tampoco están en la ruta de tránsito. Pero para este exfuncionario del Ministerio del Ambiente, ese informe no concuerda. Entonces no es que no viven ahí, viven ahí. El problema es que no se reconoce la movilidad que ellos tienen y el espacio que utilizan. Para el Ministerio de Recursos Naturales no Renovables, los análisis geológicos y estudios exploratorios garantizan una intervención con impacto mínimo al medio ambiente y también aduce que la explotación generará 5,000 plazas de trabajo y se intervendrán 200 hectáreas de bosque, afectando al 0.02% del área total del parque. El Ministerio Coordinador de la Política Económica establece, en cambio, que se obtendrán $18,300 millones. Si se considera el precio del barril a $70, con ese dinero, este ministerio vaticina cerrar el déficit habitacional en el Ecuador, entregar agua potable, alcantarillado, manejo de residuos sólidos al 95% de la población, construir todas las escuelas que necesita el país y todas las megaobras viales en superautopistas. El Ministerio de Ambiente acepta que habrá impacto, pero concluye que deberá proteger los sistemas sensibles de flora y fauna y respetar los cursos de agua. Recomienda un plan de manejo ambiental minucioso para salvaguardar la biodiversidad. Organizaciones sociales e indígenas del país comenzarán hoy movilizaciones para pedir al gobierno que no explote el petróleo del ITT y se convoque a una consulta popular. La Ecuarunaria encabezará las acciones que se replicarán en varias como Quito, Cuenca e Ibarra. Según su presidente Carlos Pérez, las organizaciones sociales se preparan además para una convención nacional que se realizará el próximo 14 de septiembre en Quito. Alistan también nuevas acciones de resistencia a la explotación petrolera en el Yasuní y de impulso a una consulta popular.
y con sus bases. Y hoy se reúne el gobierno del presidente Juan Manuel Santos con representantes de los huelguistas que han mantenido el cierre de la frontera con Ecuador durante ya 8 días. Los agricultores y campesinos piden ser escuchados, pues no están de acuerdo con el precio de venta de sus productos y el costo de los insumos de producción. Ayer hubo en varias ciudades de Colombia sendos cacerolazos como un llamado de atención al régimen. Bogotá, Medellín, Cali y otras ciudades colombianas son de los lugares de concentración para pedir que el gobierno escuche a los campesinos, los atienda y ponga fin al paro nacional agrario. Mientras tanto, el presidente Juan Manuel Santos se reunió con organizadores del paro agrícola en Tunja, capital del departamento de Boyacá, y convinieron un nuevo encuentro en la Casa de Gobierno con delegados de varios departamentos para buscar salidas al paro. De esa mesa que se va a reunir mañana salgan rápidamente soluciones. Y quiero también ser muy franco en ese sentido. Hay que generar nuevamente confianza. Sé que la confianza se ha venido deteriorando precisamente por los incumplimientos, pero tengan la seguridad de que esa confianza la vamos a restablecer cuando nos comprometamos. Vamos a ir cumpliendo acuerdo por acuerdo. Discutirán también si es que hay o no apertura de carreteras a partir de la 1 de la tarde. Por lo pronto siguen interrumpidas, y así también la circulación de pasajeros, pero también de productos agrícolas rumbo a los centros de consumo. Y en otros temas, con el paso de las horas, la posibilidad de una intervención en Siria por parte de Estados Unidos, el Reino Unido y otros países occidentales aumenta tras la denuncia de un ataque con armas químicas contra la población la semana pasada. Rusia se opone tajantemente y dice que invadir Siria sería una terrible violación a las leyes internacionales. Mientras los inspectores de las Naciones Unidas investigan el supuesto ataque con armas químicas en Siria, Washington está convencido que sí se usaron gases tóxicos y el culpable es el régimen de Bashar al-Assad. Pese a las excusas de que se trata de algo inventado, es innegable lo ocurrido, declaró el secretario de Estado John Kerry. Añadió que tienen pruebas adicionales que están compartiendo con sus aliados y que pronto las harían público. Washington prepara una respuesta. La pregunta es si sería con misiles o con aviones de combate y exactamente cuál sería el blanco del ataque. Siria niega el uso de armas químicas y culpa a los rebeldes. Después de 5 días de impedimentos, un convoy de la ONU fue atacado por francotiradores antes de poder acceder a un centro donde investigadores hablaron con médicos y presuntas víctimas. Se informa que pudo haber más de 1,000 muertos. Más temprano, el ministro de Exteriores sirio, Walid al-Mualem, hizo una declaración acerca de los últimos acontecimientos en su país. Negó que el gobierno del presidente Bashar al-Assad haya utilizado armas químicas y desafió a quienes acusan al régimen a mostrar pruebas. También indicó que están colaborando para que los inspectores de la ONU realicen su trabajo de manera segura. Sucedió eso y no... En Asamblea Nacional del Movimiento Ruptura, realizada el sábado 17 de agosto en Ambato, se resolvió una posición sobre la decisión del presidente de la República de explotar el bloque petrolero ITT en el Parque Nacional Yasuní. María Paula Romo, buenos días, bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo, muchas gracias. Que no hay explotación inofensiva, que la explotación a cargo de Petroamazonas no garantiza nada y que es falso el dilema del ITT a la pobreza. Esos son los fundamentos de la resolución. ¿En qué se basan para formular esas afirmaciones? Son 3. Efectivamente, esos son algunos de los puntos que nosotros consideramos. Tal vez empezar por mirarlo desde una perspectiva global y desde lo que significa renunciar a la iniciativa Yasuní ITT, porque para nosotros este es como el símbolo de que estamos renunciando a la posibilidad de que el Ecuador deje de ser la República Bananera o la República Petrolera. Una crítica que ha sido de las más fuertes de estos últimos años y de alguna manera la bandera del gobierno del presidente Correa cuando llegó al poder. Una crítica muy fuerte a las élites gobernantes para decir no pudieron transformar el país, no pudieron transformar la economía en una economía productiva, de empleo, que compite, que tiene manufactura, sino que hemos tenido una historia de una economía de depredar los recursos naturales del Ecuador, de extraer lo que nos da la tierra, de extraer lo que está debajo de la tierra y vivir con una altísima dependencia sobre eso. Esa era la crítica fundamental y esta
este era el periodo en el que íbamos a transformar esa realidad. Hoy el tema del Yasuní es simplemente el símbolo final, es como la última de las barreras, pero en realidad hemos pasado de la crítica a la altísima dependencia petrolera y a las élites que no pudieron hacer de nuestra economía nada más que eso, a un gobierno en donde probablemente la extracción de recursos naturales no va a tener ningún antecedente en la historia, al gobierno de la megaminería, al gobierno que pasa por encima de la frontera petrolera para explotar la Amazonía Sur y al gobierno de la explotación del Parque Nacional Yasuní y en particular del ITT, que es la zona de más alta biodiversidad del mundo y en donde viven los pueblos en aislamiento voluntario. En definitiva, eso es lo que plantea el presidente en su solicitud a la Asamblea, es decir, en la parte de los fundamentos económicos dice, si no explotamos el bloque 31 y el 43, o sea, el Yasuní y el adyacente, realmente no es viable la economía nacional y solamente así, con esos recursos, podremos nosotros entonces cumplir con la lucha contra la pobreza, podremos hacer toda la inversión que se necesita para hacer todas las escuelas que hacen falta, todas las carreteras que hacen falta, pero eso después de 6 años de gobierno y después de haber lanzado una iniciativa en la cual se contemplaba precisamente ir por otro camino. Entonces, en esos términos que usted plantea, que realmente aquí no se trata solo de la iniciativa Yasuní-ITT, sino de un modelo de gobierno, de un modelo económico que se fundamenta en algo diferente a lo que se ofreció en campaña y a lo que se ha venido pregonando en estos años. Y de un modelo de país que las generaciones, las presentes, las futuras, deberíamos tener algo que decir, porque es un modelo que no es reversible, que no se puede cambiar en 4 años de gobierno, que no se puede cambiar en 10 años. Es un gobierno que marca un destino para el país. Y la idea de que el petróleo nos iba a salvar de la pobreza es exactamente lo mismo que se dijo cuando descubrimos petróleo en la Amazonía Norte. Y cuando se empezó a extraer petróleo, ¿qué se dijo en el país? El petróleo nos va a hacer un país rico y el petróleo va a sacar de la pobreza a la Amazonía. Y el petróleo por sí solo no nos resuelve los problemas a los países. Creo que podríamos vernos en el espejo de Venezuela, el país que tiene más petróleo en nuestro continente, que ha tenido un manejo político continuo de un gobierno que supuestamente trabaja para la gente, y ese es un buen ejemplo de que el petróleo por sí solo ni nos da de comer, ni asegura alimentación, ni empleo para la población, ni tampoco evita que un país sea pobre. Pero también es un falso dilema decir que sin petróleo el presupuesto del Ecuador no aguanta, sin más petróleo el presupuesto del Ecuador no aguanta. A mí me gustaría mostrarle unas cifras, no sé si ahí se pueden ver. Sí, esta es la diferencia del presupuesto en el 2006, cuando el presidente Correa llegó al gobierno, y este es el presupuesto en el 2013. El presupuesto ha crecido, fíjese usted, de más o menos 7.000 millones a más o menos 32.000 millones de dólares. Cuando el presidente Correa empezó su gobierno y se calculaba por el precio, por el tamaño del yacimiento, se calculaba que en el Yasuní podrían haber más o menos 7.000 millones de dólares. Y el gobierno del presidente Correa, cuestionando el paradigma del mundo, dijo, estamos dispuestos a dejar esos 7.000 bajo tierra, con lo que significaba, porque era lo mismo, el tamaño del yacimiento o lo que íbamos a sacar por el yacimiento era lo mismo que el presupuesto de un año. Ojo con eso, porque además esto lo sacamos en 20 años o en 15 años. Entonces, este es el tamaño en el 2006, cuando el gobierno sí estuvo dispuesto y cuando juntos estuvimos dispuestos a impulsar esta iniciativa. En el 2013, mire usted cómo ha cambiado las cosas. Suponiendo que en el yacimiento hay 18.000 millones de dólares, que es una de las cifras más altas de las que se ha hablado desde el gobierno. Se ha hablado de más o menos 18.000 millones de dólares. Hoy día esos 18.000 millones de dólares son el 55 o el 56% del presupuesto general del Estado. Es decir, hoy dejar el crudo bajo tierra sería una renuncia mucho menor que la que el gobierno estuvo dispuesto a hacer en el 2006. Entonces, uno sí se pregunta, ¿de verdad no hay otra alternativa? Porque es más o menos la mitad de nuestro presupuesto anual, pero dividido en 18 años. Entonces, a lo largo de ese tiempo, con esa cantidad, ¿es verdad que vamos a alcanzar a hacer todo esto? ¿Es verdad que no hay otras cosas que escoger? Porque cuando el presidente nos pone esta decisión en términos de la vida de los niños del Ecuador, los niños con dengue, los servicios básicos, o un 1 por 1000 del parque, ya me voy a referir al tema del 1 por 1000, o el 1 por 1000 del parque, entonces
Entonces nos están poniendo pues frente a un falso dilema. Sería tan demagógico como si yo le digo a usted, bueno, escojamos entre el Yasuní y la zona más mega biodiversa del mundo y el avión presidencial o los viáticos del sector público. Es decir, ponerlo en esos extremos nos obliga a tomar posiciones beligerantes y a tomar posiciones apasionadas sin discutir en serio qué tipo de presupuesto, qué tipo de país, qué tipo de ingresos y qué tipo de explotación queremos. O sea, ante esta situación, ¿qué le exige Ruptura a la Asamblea Nacional? Mire, solamente para referirme al 1 por 1000 y pasar enseguida al tema de la Asamblea, el parque tiene cerca de 1 millón de hectáreas, así que el 1 por 1000 son 1000 hectáreas. Para los que somos más urbanos y nos resulta muy difícil imaginarnos esa cantidad, pensemos en un estadio 1000 veces. Ese es el 1 por 1000 del parque y la afectación que tendría. Y, por supuesto, frente a la decisión del presidente, ¿qué corresponde? La Asamblea Nacional debería analizar el tema y resolver, autorizar o no autorizar la explotación del Parque Nacional Yasuní en la zona del ITT. Nosotros, como movimiento, lo que creemos es que a la Asamblea le corresponde cumplir y hacer cumplir la Constitución. En el artículo 57 se establece claramente que están vedadas las actividades extractivas en las zonas en las que habitan los pueblos en aislamiento voluntario. Y si la Asamblea Nacional no está segura de negar la autorización, también la Asamblea Nacional puede por sí sola convocar a una consulta popular y hacer efectiva la idea de la participación en este caso. Muchas personas en estas semanas han dicho, nos contaron que los derechos de la naturaleza eran la base para que el pueblo se pronuncie sobre las corridas de toros y las peleas de gallos, pero ahora los derechos de la naturaleza ya no necesitan pronunciamiento para el ITT. Eso es un sinsentido. Este es un tema que va a afectarle al país, a nuestro futuro, a nuestros hijos, a nuestros nietos, así que deberíamos participar todos muy de cerca en una decisión tan delicada porque no es reversible. Ahora, a la Corte Constitucional, Ruptura en su comunicado de resolución le exige asumir su rol de custodia de la Constitución. ¿Qué puede hacer la Corte al respecto? Mire, la Corte tiene algunas alternativas. En primer lugar, en este momento la Corte debería dar su dictamen, porque es lo que corresponde, dar su dictamen de constitucionalidad de la pregunta que se ha planteado para la consulta, porque también el demorar, el que pasen las semanas sin que la Corte se pronuncie, demora la posibilidad de que el Consejo Electoral autorice los formularios para la recolección de firmas para la consulta popular, que es una tarea titánica, pero que creo que habemos muchos dispuestos a arrimar el hombro para lograrla. Pero si la Corte Constitucional no se pronuncia con la velocidad necesaria, pues probablemente la Asamblea hasta eso ya habrá dado su autorización. La Corte Constitucional también puede dictar medidas cautelares en defensa de los derechos de la naturaleza o de los pueblos en aislamiento voluntario y puede obligar a la Asamblea Nacional a que detenga su decisión, por ejemplo, mientras el pueblo se pronuncia de haber consulta popular, que eso es lo que creemos podría ser alguna de las alternativas. Y la Corte Constitucional debería revisar también la constitucionalidad de las decisiones que tome el Ejecutivo y el Legislativo respecto del Yasuní. Ruptura participó en las elecciones del 2009 y electoralmente le fue muy bien como parte de Alianza País. Señalo esto por la insistencia de Ruptura y otros movimientos de izquierda en que haya una consulta popular. Pero ¿cree que es factible una consulta popular en la que la oposición no sea arrasada por el despliegue sin control de la propaganda y la infraestructura del Estado? Porque eso es lo que hemos visto en las últimas elecciones. Mire, es muy duro hacer campaña contra el Estado. Es muy duro hacer campaña contra el presupuesto general del Estado y contra la confusión que hay entre el Estado y el partido. Claro que sí, nosotros lo sabemos. Pero también es cierto que en este caso, una buena parte de ese aparato estatal ya ha estado contándonos durante varios años qué tiene el Yasuní y lo importante que es para el país. Y no solamente eso. Y que preocupa, a nosotros nos preocupa, a mí me preocupa, cómo las cosas pueden cambiar tan rápido en una semana. La semana pasada defender el Yasuní era ser revolucionario, hoy día es ser burgués que tiene agua caliente. La semana pasada sí habían pueblos en aislamiento voluntario, porque estas han sido las declaraciones de la representante de la iniciativa, de la señora Ivonne Baki, en la presencia de los pueblos en aislamiento voluntario.
Hoy ya no hay pueblos en aislamiento voluntario y lo dice el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que es el responsable de la protección de esos pueblos. La semana pasada el parque o la explotación petrolera en el parque podía terminar con una reserva mundial. Hoy día nos dicen no, es un pedazo pequeñito y vamos a llegar por helicóptero, solo ha sido el 1 por 1000, por lo que pedíamos esta gran compensación. Entonces es muy grave para el país que las discusiones se manejen en estos términos tan maniqueos. Es cierto que la publicidad y la propaganda pesa mucho y es avasalladora, pero también es cierto que no podemos claudicar tan fácil, sin decir, sin debatir, sin que todos nos enteremos de que la decisión que se va a tomar es una decisión que tiene tan importantes y delicadas repercusiones para todos. María Paula Romo, gracias por su participación en Contacto Directo. Muchas gracias, Alfredo. Buen día. Igualmente, Steffi. Son las 7 de la mañana con 15 minutos. Después de una pausa estaremos conversando con Paola Pavón, asambleísta de Alianza País. El trámite a seguir en la Asamblea para declarar de interés nacional la explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuní con un plan B reforzado, con Ispingo que no estaba en el plan original. Ya regresamos para revisar eso, quédese en nuestra sintonía. Si el petróleo representa hoy un problema, esperemos a que pasen 20 años. Será una pesadilla. Lo dijo Jeremy Rifkin, sociólogo, escritor y asesor político estadounidense. Siete y 21, Paola Pavón, asambleísta por Alianza País, miembro de la Comisión de Gobiernos Autónomos. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Gracias, Stephanie. Buenos días. Un saludo a toda la audiencia. El CAL deberá calificar el pedido del presidente enviando junto con los informes ministeriales para que la Asamblea haga la declaratoria de interés nacional y autorice la explotación de los campos 31 y 43 del Parque Nacional Yasuní. ¿Cuál será el procedimiento a seguir en la Asamblea? Stephanie, tal como lo establece la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa, después de que el CAL califique, lo asigne a una comisión, este proyecto deberá ser debatido como cualquier aprobación de una ley en 2 debates. La comisión respectiva tendrá que habilitar la discusión en el Pleno con los informes previos. Me refiero al informe para primer debate y al informe para segundo debate, y deberá tener la aprobación con mayoría absoluta en el caso de que así sea. Y antes de tomar esa decisión está también la posibilidad o la responsabilidad de la Asamblea de consultarle al pueblo su decisión a través de una consulta popular. Ahora, cierto es que es legítimo y consta también en la Constitución los mecanismos para la recolección de firmas del 5% y convocar a consulta, pero también está el camino quizás más rápido, y es que la Asamblea decida convocar. ¿Por qué no ir a esta alternativa si hay algunos miembros de Alianza País que están de acuerdo con una consulta? Mire, Stephanie, no voy a hablar a nombre de la Asamblea Nacional, no me compete, pero sí puedo hablar como integrante del bloque de Alianza País, de los 100 asambleístas que conformamos este bloque. Mire, plantearle que nunca la fuerza de los votos será más potente que lo que establece la Constitución y las leyes. El 407 de la Constitución es claro. Yo aquí quiero plantearlo y lo hago de manera abierta. No fui asambleísta constituyente, sin embargo, los asambleístas constituyentes establecieron la excepcionalidad en el 407, permitiendo que esta declaratoria de interés nacional a pedido del presidente, obviamente sustentada con los informes técnicos necesarios, pueda ser conocida en la Asamblea y pueda tener esta declaratoria. Si usted me pregunta respecto a la consulta, creo que es importantísimo conocer el criterio de los ciudadanos y ciudadanas. Sin embargo, creo que en este momento hay condiciones en la Asamblea Nacional para nosotros dar viabilidad al proyecto. Y quiero topar los temas de fondo respecto de lo que ha significado para nosotros como Movimiento País, como parte de la Revolución Ciudadana, no solamente proponer, sino defender esta propuesta. Y quiero señalar que no hay incoherencia ni hay cambio de discurso, ni la semana anterior era bueno y esta semana es negativo. Al contrario, hemos tratado de mantener nuestra coherencia respecto del buen vivir de los ecuatorianos y ecuatorianas. A nosotros particularmente nos duele muchísimo haber reconocido que la propuesta económica, porque no la propuesta de mantener el Yasuní, sino la propuesta económica haya fracasado. Y haya fracasado porque lastimosamente no tuvimos la posibilidad de recibir el apoyo internacional como habríamos deseado. Por eso es que siempre se planteó la posibilidad de dejar el crudo bajo tierra siempre y cuando logremos esa compensación económica. Hace un momento en la entrevista anterior se hacía un análisis del presupuesto, pero no se hacía el análisis respecto de las necesidades que el país tiene. Y en el tema de las necesidades
realidad sí quiero abordar hechos fundamentales, porque ahora parecería que lo único que nos interesa son los dólares, que nos interesa el dinero. No nos interesa los dólares ni el dinero per se, nos interesa con esa fuerte inversión poder solucionar temas fundamentales en educación, en salud, en vivienda, poder realizar una intervención también desde los gobiernos autónomos descentralizados. Recordemos que este dinero no va únicamente al presupuesto general del Estado y a la distribución desde el presupuesto general, sino el 10% de estos ingresos no permanentes que se reciban de esta explotación, que además, tal como se ha establecido, se realizará con la empresa nacional, con Petroecuador, tienen que ir a los gobiernos autónomos descentralizados. Ahora, lo que pasa también... Perdón, Stephanie, con esto cierro. Y con esto, además, adicionar lo que establece la ley 010 para las zonas exclusivamente que están en el área, me refiero a las provincias amazónicas. El problema con el que se encuentra la Asamblea ya actualmente, ya dado el contexto que hemos analizado, es que estarían aprobando los asambleístas algo que antes no se contempló. Según el propio creador del Plan B, el exministro Pastor, siempre se contempló explotar el Tiputini y el Tambococha, las dos T's, pero no el Ispingo porque está en el corazón del Yasuní. Veamos. Ahora se abre la posibilidad de poder trabajar también el yacimiento Ispingo. No se tiene todavía un plan de desarrollo de ese campo. Petroamazonas tendrá que elaborarlo, tendrán que aprobar las autoridades y, de ser el caso, ejecutarlo. Pero efectivamente se abre esta posibilidad. Compartimos la visión del Ejecutivo. Como no puede ser de otra manera, tuvimos reuniones previas a la decisión que fue anunciada. Precisamente la autorización que el presidente de la República ha presentado el día viernes ante la Asamblea Nacional es para poder trabajar dentro del Parque Nacional en la parte pertinente que tiene que ver con Ispingo, porque ahí está, como usted bien lo señala, más del 50% de las reservas de las que estamos hablando, que hoy ya no se las estima en 6.000 o 7.000 millones de dólares, sino que los nuevos cálculos hablan de casi 18 a 19.000 millones. Entonces es sumamente importante que cualquier decisión que se tome, la que se analice en la Asamblea, vea esto de manera integral y obviamente analice también el pedido del presidente de la República, que de lo que yo he podido revisar, porque ya tengo acceso al documento, se encuentra debidamente argumentado. El presidente ahora está solicitando autorización del bloque 43, que es Tiputini, Tambococha e Ispingo, y además del bloque 31. Esto ya es un nuevo plan. Lo que ustedes van a autorizar está debidamente fundamentado, ¿lo pueden autorizar así nomás? Mire, no es así nomás. La Constitución establece un procedimiento, tienen que adjuntarse todos los informes técnicos, ambientales, jurídicos del caso y obviamente eso es parte de la discusión y en el análisis en la Asamblea Nacional. La comisión encargada tendrá que hacer un trabajo exhaustivo y recuerde usted que la declaratoria de interés nacional sale de la Asamblea Nacional y por eso nosotros lo hacemos como parte de este compromiso de mantener y seguir trabajando en un modelo que sustente y que cambie este modelo extractivista, buscando las salvaguardias necesarias, no solamente en estos dos campos, sino garantizando sobre todo que no se exceda de este 1 por 1000, porque nosotros podemos tener las garantías respecto de este gobierno, del gobierno de la Revolución Ciudadana, no tenemos garantías de lo que pase después del gobierno de la Revolución Ciudadana. Pero para tener esas garantías y por eso la obligación de la Asamblea es salvaguardar con todos los informes técnicos y además dejando claramente establecido que no puede ser más del 1 por 1000. Usted hace referencia a todos los informes técnicos, pero lo que pasa y lo que también hay que decirle al país, y lo ha confirmado el propio exministro Pastor, es que no existe siquiera un plan de desarrollo para el Ispingo que está en el corazón del Yasuní. Entonces, primero, no es que se podrían utilizar los mismos mecanismos de perforación horizontal, por ejemplo, porque abarca a 15 kilómetros y el Ispingo está dentro del corazón del Yasuní. Entonces, lo que ustedes estarían aprobando en este caso sería una carta blanca para explotar sin saber en condiciones se lo hará, porque han ratificado que no existe un plan de desarrollo para Ispingo. Mire, sin querer entrar en contradicciones técnicas porque no es mi materia, obviamente nosotros tenemos que hacer todo el esfuerzo necesario desde la Asamblea por exigir esos informes técnicos. El ministro Pastor en este momento, el ex ministro Pastor no está al frente de la cartera. A nosotros nos interesa conocer la posición oficial del Ejecutivo y haremos el análisis necesario, no solamente en este sentido, sino en todo lo que implique, como le digo, salvaguardar y tener las auditorías necesarias que nos permitan acompañar
de manera permanente lo que se esté haciendo, en este caso, en estos dos bloques. Pero, Stephanie, yo ahí sí quiero plantear un hecho que me parece estructural. Mire, nosotros no vamos a lograr cambiar del modelo extractivista si no hacemos esta inversión necesaria. A mí me parece bastante delicado que algunas organizaciones sociales, no voy a generalizar, no puedo hablar de todas, hay organizaciones que han venido defendiendo y que han interiorizado la propuesta del Yasuní, pero no comparto con organizaciones políticas que están haciendo en este momento de esta decisión difícil para quienes hemos planteado la propuesta en aras de mejorar las condiciones y el buen vivir de los ecuatorianos y ecuatorianas, una bandera de oposición política. Mire, yo creo que hay organizaciones que sí lo hacen de manera legítima, pero otras no. Nosotros creemos que es importante que el pueblo ecuatoriano se pronuncie, pero no podemos sacrificar el desarrollo del país, sacrificar el desarrollo de esas provincias amazónicas en aras de una contribución al mundo que no ha sido recíproca para los ecuatorianos y ecuatorianas. En esta argumentación asambleísta que envía el presidente de la República, señala que de la información recabada se pudo constatar que no existen registros sobre la presencia de pueblos indígenas en aislamiento en el bloque 31 y en el 43, que es el denominado ITT, que no hay evidencia de su presencia. Se conoce también, asambleísta, que los pueblos en aislamiento voluntario por lo general son nómadas, es decir, están yendo de un lugar a otro. Ixpingo, por otra parte, es una zona intangible. Entonces, que no se los haya visto ya es prueba de que no habitan en esas zonas, no corren el riesgo de incumplir con el artículo 57 de la Constitución si se llegan a vulnerar esos derechos. Mire, a nosotros más que a nadie nos interesa actuar, como le decía, en el marco de la ley y de la Constitución. El informe del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos establece claramente, después de un análisis técnico, no es simplemente que no se les ha visto caminar a los pueblos, en este caso de aislamiento voluntario por la zona. No, hay unos informes, hay unas fichas, hay fotografías aéreas, hay fotografías satelitales, hay un trabajo de varios técnicos, además con gente de la zona, que ha permitido establecer de manera clara y contundente que no existiría en estos dos bloques presencia de pueblos en aislamiento voluntario. Para nosotros es clave determinar eso y por eso lo estamos señalando. Ahora, ¿qué se conoce después de los estudios realizados respecto de los pueblos en aislamiento voluntario? Que por lo general su trayecto, su ubicación, como usted señala, adecuadamente nómada, se ubica en las partes altas de las riberas. Pero además quiero señalar que no solamente trabajos de explotación, sino de exploración, tanto en el parque como en la zona de reserva, se vienen haciendo desde 1929. Obviamente esto no justifica que se ponga en riesgo estos pueblos. Lo que quiero señalar es que también hay unas condiciones de los pueblos en aislamiento voluntario de protegerse y su autodeterminación de estar en aislamiento voluntario. Estas condiciones nos permiten, después de hacer la revisión del estudio técnico que emite el Ministerio de Justicia respecto de que no haya señales comprobadas en este sitio, a nosotros como parte de la bancada de Movimiento País, adelantarnos para señalar que consideramos que no estamos en este caso actuando al margen de la Constitución. Ahora, el mismo informe que ha enviado el presidente determina que se puede constatar que no existen registros sobre la presencia de pueblos indígenas en aislamiento en el bloque 31 y 43 denominado ITT. Esto es algo más de lo que ustedes dentro de la Asamblea tendrán que analizar para hacer la calificación respectiva. La asambleísta Paola Pavón, por Alianza País, acompañándonos esta mañana en Contacto Directo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Steffi. 7 de la mañana con 33 minutos. En instantes estaremos conversando con Elsie Monge, directora ejecutiva de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos. La política del gobierno sobre la protección a los pueblos no contactados la examinaremos al volver. Quédese con nosotros. Algún día el árbol que has tronchado te hará falta para respirar, lo dijo Iris Landron, escritora puertorriqueña. Elsie Monge, directora ejecutiva de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, una de las organizaciones sociales que promueve la consulta popular para decirle no a la explotación del bloque petrolero ITT en el Parque Nacional Yasuní. Buenos días, bienvenida a Contacto Directo. Muy buenos días.
Desde finales de los años 80 se ha autorizado la explotación de varios bloques en el Parque Nacional Yasuní, del bloque 15 ex Oxy, hoy de Petroamazonas, el 16 de Repsol, el 14 y el 17 a Petro Oriental de China, el bloque 31 a Petrobras, hoy de Petroamazonas, y el 43 o ITT a Petroamazonas. Hasta el momento esa explotación no ha penetrado al corazón del Yasuní. Eso se lograría con la explotación del campo Ispingo, que pertenece al bloque 43. ¿Ha habido efectos negativos por la explotación de esos bloques para los pueblos no contactados y la nacionalidad guaraní? Desde luego que sí. Digamos que ya la nacionalidad guaraní es un pueblo ancestral que ha vivido en toda esa zona del Yasuní y su territorio ha ido siendo limitado. Y ahora con esta nueva propuesta de ampliar la zona petrolera, pues va a sufrir peores estragos. Entonces, mantengamos presente que el Yasuní, el Parque Nacional Yasuní, fue declarado Reserva Mundial de la Biosfera por la UNESCO en 1989. Entonces eso lo convierte en un área protegida ya que tiene un recurso de biodiversidad uno de los más variados y más grandes del mundo. Entonces eso es lo que se está poniendo en peligro ahora, tanto como son estragos ambientales y sociales para los pueblos que viven en esa área. El 10 de mayo del 2006, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó medidas cautelares a favor de los pueblos no contactados, Taromenane y Tagaeri, a fin de proteger su integridad, amenazados especialmente por madereros ilegales. El 18 de abril de 2007, el presidente Rafael Correa propuso una política nacional para los pueblos en aislamiento